Egunon, lehenik eta behin esan nahi dugu badaramagula ja astebete bakoitzak saiatzen ari garela etxean egoten denok bakoitza bere etxean. Orduan, esan behar dugu orokorki jendiak oso ondo hartu dula eta betetzen ari dela neurri hau eta hemendik eskertu nahi dugu batez ere jendiak nola erantzuten ari den. Baina oraindik badakagu zenbait pertsonek ez dutela egiten. Orduan, mesedez, mesua izango litzateke arduraz jokatzea, lasai egotea, baina mesedez bai arduraz jokatzea. En primer lugar, buenos días, y desde el Ayuntamiento queremos trasladar a toda la ciudadanía que ya llevamos, como muy bien sabéis, una semana de confinamiento y que es importante, y queremos resaltar que de forma casi mayoritariamente la ciudadanía está respondiendo de forma ejemplar ante estas medidas. Y en este sentido está quedándose en casa y está guardando y respetando todas las medidas que se están tomando. Pero todavía tenemos algunas personas que no lo hacen. Entonces, desde aquí queremos mandar un mensaje de tranquilidad, pero también de que se respeten y que se actúe con responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las medidas. Y en ese sentido, gaur egin nahi deguna da batez ere berri ematea ze neurriak hartuko ditugun aste honetan eta batez ere denon jakin eta ezagutzeko. Vamos a decir ahora un poco las medidas que vamos a ir tomando y que se está tomando desde el Ayuntamiento a lo largo de esta semana. Batez ere, gure adineko jendia batez ere zaintzeko eta denon artean ateratzeko. Las medidas que vamos a tomar, muchas de ellas sobre todo van dirigidas a la gente más vulnerable y sobre todo a nuestros mayores. Lehenik eta behin, udaletxetik hasiko gara deika 65 urtetik gora dauzkaten pertsonei eta bakarrik bizi diren pertsonei jakiteko nola dauden, ea behar duten zertxobait, eta batez ere adierazteko eta jakinarazteko bai erosketak eta medikamentuak erosteko ez dela beharrezkoa haiek ateratzea, baizik eta udaletxetik guztion artean plataforma horrekin, bai gurutze gorriarekin eta bai Caritaseko bolondreseko jendiarekin aurrera eramango degula zerbitzu hori. Eta hortarako ingo zaie deika horiek eta jungo gara pixkanaka martxa hartzen. Decía que es muy importante, como decíamos, cuidar a nuestras y nuestros mayores y por eso el Ayuntamiento ha empezado ya a llamar a todas esas personas que viven solas y que tienen más de 75 años para informarles y decirles que no hace falta que salgan de sus casas para hacer la compra ni comprar los medicamentos, que va a ser un servicio que desde el Ayuntamiento se va a ofrecer junto con la colaboración de Cruz Roja y de Cáritas a partir de la plataforma Guztion Artean. Entonces, serán esos voluntarios las personas que se presenten en los domicilios y les hagan la compra para evitar, sobre todo, el tema de contagios. Eta batez ere nahi deguna da, herrian zehar sortutako bolondreseko sare hori, gure esker ona ematea, bai haiei, bai gurutze gorriari, eta bai Caritasi, azkenean, denon artean, elkarlanian lortuko degulako. Y en ese sentido queremos agradecer de manera especial a todas y todos los voluntarios que se han apuntado estos días para formar esa red conjunta junto con los participantes ya y los voluntarios de Cruz Roja y de Cáritas, porque entre todos conseguiremos ir dando pasos y sobre todo cuidar a nuestras y nuestros mayores. Y de verdad que desde el Ayuntamiento nuestro agradecimiento más sincero a todas esas personas. Bestetik baita ere, nahi dugu zatia alden neurrian eta beharrezkoa izango balitz, udaletxeak partida bat bideratuko dula batez ere alimentuak eta janariak erosteko. Eta beharrezkoa izango balitz, batez ere Caritasen el Banco de Alimentos blokatzen baldin bada, alde hortatik udalak erantzuna emango dula. Y en ese sentido, trasladar que el Ayuntamiento va a establecer una partida por si fuera necesario utilizar, porque actualmente todavía tenemos alimentos, pero desde Cáritas ya hemos quedado con ellos, porque así nos lo trasladaron, que si por lo que fuera el Banco de Alimentos ya no pudiera suministrarles más alimentos, el Ayuntamiento va a establecer una partida para garantizar que ninguna noindarra se quede sin ningún alimento y en ese sentido nosotros podamos habilitar la partida y hacer las compras necesarias para que lleguen a todas las familias de Andoain.
Eta bestetik, alde hortan, jakin badakigu baita ere, egun hauek bakoitzak egon behar duela bere etxean. Eta alde hortatik, agian argindarra, gasa, uraren kontsumoak handituko ditugu. Eta han baita ere esan nahi dugu, udala zure ondoan egongo delako. Y también decir que estos días somos todos conscientes que por el confinamiento probablemente las facturas de la luz, del gas, del agua se incrementarán en las familias. Y en ese sentido el Ayuntamiento también va a estar junto con las familias y habilitaremos también una partida, lo mismo que se hacía hasta ahora con la pobreza energética, para reforzar esas ayudas de manera que estemos todos juntos y nadie se quede atrás. Eta baita ere, orain arte, etxez etxeko zerbitzuan badakagu zenbait adineko jendia, baina gertaliteke baita ere egun hauetan normalak ez diren beharrak izatea. Alde hortatik, lasaitasun osoz deitu udaletxera eta gizarte zerbitzutako sailatik bideratuko ditugu etxez etxeko zerbitzu finko batzuk dauden orain beharrei erantzun emateko. Y en ese sentido también, desde el Ayuntamiento, porque se pueden dar necesidades de que habitualmente algunas familias no necesiten el servicio de ayuda a domicilio, pero que en estos momentos de emergencia sanitaria puedan surgir algunas demandas. Entonces, por favor, que toda la persona que detecte alguna situación o que vea que algún familiar puede necesitarlo, de verdad que llame al Ayuntamiento, porque desde los servicios sociales se tramitarán esas ayudas puntuales y que no sean de forma tan habitual, pero que sí queremos reforzar y tener en cuenta a lo largo de estos días. Hauek, grosso modo edo esan da, esaten den bezala, izango dira zenbait neurri batez ere zerbitzutako alorrean. Baina baita ere, ezin dezakegu ahaztu, enpleguan eta batez ere komertzioetan eta dazkagun egoerak zeintzu dien. Eta hortarako baita ere zenbait neurri hartuko ditugu. Eta hortarako orain Marijok esplikatuko dizue. También tenemos otras necesidades que van a venir unidas más en la actividad económica y también vamos a estar el Ayuntamiento a vuestro lado. Entonces, en ese sentido, pues Marijo os va a presentar ahora un poco algunas de ellas. Kaixo egunon, arlo ekonomikoari begira, aztertzen ari garen diru laguntzak bideratuta doaz, bai komerzio txikiari, nola ostalaritzari, nola gure asteroko azokan postua jartzen dituzten andoaindarrei. Hoiei, bideratutako diru laguntzak aterako ditugu, lantzen ari gara, gutxi gora bera nola egin, zer egin, eta salkinekoek ere kontutan izango ditugu, orduan, hoi izango da diru laguntza lerro bat, eta beste diru laguntza lerroa izango da Andoainen beraien aktibitatean alta emanda dauden autonomo guztiei diru laguntza ere emango diegu. Nola bate saiesteko epe honetan izan ditazketen gabeziak edo itxuneak edo galerak. Orduan, zenbatekoak izango diren, nola kudeatu beharko diren, ze aurkeztu beharko den guzti hori, urrengo batean komentatuko dugu, baina jakin arazi nahi dizuegu, bai hortan lanean ari garela. Decía que estamos trabajando en dos líneas principales de ayudas, que una es para el pequeño comercio, hostelería y para los andoaindarras que tienen puesto en el mercado que se celebra semanalmente los sábados y los martes. Y la otra línea de ayudas iría dirigida a todos aquellos autónomos que estén dados de alta y con su actividad en Andoain, en el municipio de Andoain. No podemos lanzar de momento cantidades ni nada de eso, pero bueno, que sepáis que estamos trabajando en ello porque nos parece importante dar cobertura a estos sectores que normalmente en situaciones así se encuentran bastante castigados. Bai esan nahi dugula, diru laguntza hauek guztiz bateragarriak izango direla, bai foru aldunditik, nola Eusko Jaurlaritzatik ateratzen diren beste diru laguntzekin. Quería decir que estas ayudas van a ser complementarias con ayudas que se promocionen bien desde el Gobierno vasco como de Diputación. Vale, lehen esan degunarekin jarraituz,
Baita ere, jakin izan dugu gure erresidentzian, San Juan Bautista erresidentzian, dakagu adineko jendia gaizki pasatzen ari dela. Normala denez, bere senitartekoek ezin dute haiek bizitatzera jun, eta ezin dute haiekin hitz egin ez dare, eta kostatzen zaiela. Orduan baita ere, naiz eta gure eskumenaz izatea, esan nahi nun, ostiralean bertan nik jarri nintzala kontaktuan Kabiako zuzendariarekin, batez ere guk genituen 2 tablet eskaintzeko. Gure nahia da, naiz eta gertutasun hori ezin ahal izatea momentu hauetan, esken finean bizitak ezin diralako egin, baina bai tableten bidez bideollamadak edo egin ahal izatea, eta alde hortatik bai senitartekoak eta bai haiek lasaiago egotea eta haien sanitartekoak ikustea. Eta jakin badakigu hortan dabiltzala eta martxan jarri dituztela neurri horiek eta baita ere lasaitasuna eman digute guri. Decía que como también nos han llegado demandas o incertidumbre, inquietudes de algunas y de algunos de nuestros vecinos porque tienen a sus familiares en la residencia de San Juan Bautista y lógicamente no pueden ir a visitarlos. Pero claro, hay solo un teléfono y pues que era difícil contactar con ellos. Entonces, trasladaros que ya el pasado viernes me puse en contacto con la directora de Kabia para trasladarle que desde el ayuntamiento teníamos 2 tablets que podíamos bajar inmediatamente a la residencia San Juan Bautista para que puedan contactar con vosotros a través de videollamadas y con la tablet por lo menos podáis verles, ellos os puedan ver a vosotros, puedan ver a sus nietos, que entre todos por lo menos hacerles más llevadera esta situación que muchas veces ellos tampoco entienden porque es una situación nueva para todos y no sabemos cómo actuar. Entonces, en ese sentido que sepáis que desde Diputación ya se nos dijo que se iba a hacer así, que iban a poner tablets y esperemos que así de esta manera entre todos consigamos hacer estos días un poco más llevaderos, porque como os he dicho anteriormente, nuestro objetivo siempre va a ser que ningún ciudadano de Andoain se nos quede atrás en esta situación. Eta baita ere, kontuan izan da gero eta denbora gehiago egongo arela etzian, mesedez, batez ere aurrekin, saiatu zaitezte eta zaindu etxeko istripuak ez egoteko. Batez ere, denbora gehiago gaudelako etzian. Entonces, también tener cuidado y, sobre todo con el tema de los niños, por el tema de pequeños accidentes en casa, para tratar de evitar entre todos para que no haya ningún problema y ningún inconveniente. Eta batez ere, hemendik, eta bukatzeko nahi deguna da bidaltzea eta jakinaraztea badakigula egoera zail baten aurren gaudela eta badakigu ez dakagu inongo zalantzarik denon elkarrekin eta elkarlanian aterako gehala eta alde hortatik gure animo guztia eta gure indarra guztia bidaltzen dizuegu denon artean egoera honi aurre egiteko. Y por último, y para acabar un poco, desde aquí trasladaros toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo desde el Ayuntamiento, porque sabemos que estamos ante una situación desconocida, ante una situación muy difícil, que va a pedir lo mejor de cada nosotros, pero que estamos seguros que todos lo vamos a dar y que sabemos que esta situación pasará. Y el Ayuntamiento va a estar preparado para cuando pase, para seguir ayudándoos y seguir estando ahí con vosotros. Entonces, de verdad, trasladaros toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo y juntos conseguiremos vencer a este virus. Mila esker.